Un anciano, convencido de que su hijo lo estaba llevando a un hogar de retiro, descendió del automóvil solo para quedar completamente sorprendido. ¿Qué fue lo que vio? Este giro inesperado los dejará sin aliento. También, cuéntenos desde donde nos escuchan y si disfrutan historias como esta. No olvides suscribirte para más relatos emocionantes. Roberto Morales, un hombre viudo de 72 años, se encontraba sentado en su pequeña habitación en Austin, Texas, observando a través de la ventana el constante movimiento de la ciudad. Siempre había sido un hombre de carácter fuerte, alguien que apreciaba su independencia. Pero el tiempo había hecho estragos en su cuerpo, su mente se volvía cada vez más dispersa y su corazón se sentía más pesado. Ahora vivía con su hijo Alejandro y su nuera Mariana, pero en su interior sentía que solo era una sombra de lo que alguna vez fue. Había tomado una decisión. Ya no quería ser una carga. Cada vez que veía la habitación de su nieto, ahora ocupada por él, o cuando recibía las despedidas apresuradas de su familia antes de ir a trabajar, la culpa lo atormentaba. Teresa, su vecina, le llevaba la comida, y eso solo aumentaba su sensación de dependencia. Mudarse a un hogar de ancianos ya no parecía un castigo, sino un descanso, tanto para él como para su familia. Sin embargo, dentro de su espíritu aún ardía un deseo inconfesable, un anhelo que no lograba definir. No solo se sentía olvidado, sino también inútil. No siempre había sido así. A menudo, su mente viajaba a San Antonio, donde junto a su amada esposa Sofía había construido una vida en su modesta casa de madera. Sofía llenaba su hogar con calidez y alegría, su risa resonaba en cada rincón. Cuando Roberto se casó con ella, también adoptó a Alejandro. Aunque no compartían la misma sangre, el niño lo llamó papá desde el primer día. Roberto prometió darle todo lo que estuviera en sus manos. Juntos, con esfuerzo y amor, convirtieron su casa en un refugio lleno de trabajo duro y felicidad sencilla. Roberto siempre fue un hombre de campo, dedicando sus días al cuidado de su jardín con la ayuda de su fiel caballo, Palomo. Pero una noche fatídica cambió todo. Aquel día, un apagón dejó la casa en penumbras, así que encendió una vela. Cansado después de haber cosechado papas con Palomo, se quedó dormido en el sofá. Cuando despertó, el aire estaba impregnado de humo. Los vecinos irrumpieron en su hogar y lo sacaron de allí, pero la casa, los recuerdos, los objetos de Sofía y toda su vida en común se consumieron en llamas. Cuando recuperó la conciencia 24 días después en el hospital, los médicos le dijeron que había sobrevivido por poco. Pero él no sentía gratitud, sino un vacío abrumador. Alejandro lo llevó a Austin para que se recuperara, pero al hacerlo, Roberto dejó atrás más que su hogar, también perdió una parte de sí mismo. La casa de Alejandro no era lo que esperaba. Su hijo y su nuera estaban siempre ocupados con el trabajo y apenas pasaban tiempo con él. La amable Teresa, la vecina, se encargaba de sus comidas y otras necesidades, aunque nunca ocultó lo que pensaba. No quiero verte aquí, Roberto, le dijo un día con tono resignado. Siempre es lo mismo. Cuando envejecemos, nuestros hijos no quieren lidiar con nosotros. Sus palabras lo persiguieron. En su cumpleaños, se encontró solo con un pequeño pedazo de pastel que Teresa le dejó. Alejandro y Mariana lo felicitaron por la mañana, pero no se quedaron a celebrarlo. La soledad se volvió insoportable. Hasta que una tarde, tomó una decisión y enfrentó a su hijo. Llévame a un hogar de ancianos, declaró con determinación. Vende mi terreno en San Antonio y usa el dinero para pagarlo. No quiero ser una carga para ti ni para Mariana. Papá, ahora no, respondió Alejandro con un suspiro. Hablaremos de esto después. Ha sido un día largo. La frustración de Roberto se desbordó. Si no lo haces, lo haré yo mismo. Buscaré un lugar por mi cuenta. Alejandro solo le dio unas palmaditas en el hombro y se alejó. Roberto se sintió invisible. Pasaron semanas, y la esperanza de que su hijo lo llevara a un hogar de retiro se desvanecía. Cada noche, sentado en su cama, miraba la desgastada fotografía de Sofía que guardaba en su billetera y le susurraba disculpas. Pero entonces, una soleada mañana de sábado, todo cambió. Alejandro entró en su habitación con una camisa blanca impecable, un par de pantalones doblados cuidadosamente y un nuevo juego de artículos de aseo. Mariana llegó detrás de él con toallas y sábanas limpias bajo el brazo. Prepara tus cosas, papá, dijo Alejandro con voz firme pero enigmática. Nos vamos de viaje. Roberto se quedó inmóvil, sus manos temblorosas aferrando la fotografía. Las palabras resonaron en su mente con un matiz agridulce. Al fin. Me están llevando.
Sin decir nada, asintió lentamente, evitando la mirada de su hijo, temeroso de encontrar lástima o, peor aún, culpa. Empacó su ropa con cuidado, doblándola meticulosamente. Su corazón dolió al colocar la fotografía de Sofía en la parte superior de la maleta antes de cerrarla con un chasquido que sonó a despedida. El viaje transcurrió en un silencio pesado. Roberto iba en el asiento trasero, sosteniendo su maleta con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Alejandro mantenía la mirada en la carretera, mientras Mariana sonreía sutilmente mirando por la ventana. Para Roberto, esa sonrisa parecía fuera de lugar, un destello de alegría en lo que él consideraba un día sombrío. Dejaron atrás la ciudad de Austin y los edificios dieron paso a campos verdes y ondulantes. Las carreteras se alargaban entre colinas y sembradíos. Roberto observaba cada detalle con intensidad, las vallas deterioradas a un costado del camino, las flores silvestres dispersas por los campos y los imponentes robles que se alzaban hacia el cielo. Recordó los paseos con Sofía, la manera en que reían juntos y soñaban con envejecer uno al lado del otro. También recordó la risa de su esposa, las travesuras de Alejandro cuando era niño y los días de cosecha en su jardín, con Palomo trotando a su lado. Suspiró, sintiendo sus ojos humedecerse. No solo estaba dejando a su familia. Estaba dejando toda una vida de recuerdos. Alejandro lo observó por el espejo retrovisor y notó que se limpiaba discretamente las lágrimas con un pañuelo. ¿Estás bien ahí atrás, papá? Preguntó con un tono despreocupado, aunque en su voz había un matiz de inquietud. Roberto guardó el pañuelo rápidamente y asintió. Solo estoy cansado, murmuró. Mariana se giró y le dedicó una sonrisa reconfortante. Ya casi llegamos. Te sentirás mejor pronto. Roberto tragó saliva. Ya casi llegamos. Las palabras resonaron en su mente. ¿Era una promesa de tranquilidad o la confirmación de su mayor temor? El auto tomó un camino angosto, rodeado de árboles frondosos. Roberto notó que el paisaje se volvía más desconocido. No había casas, ni rastro de civilización, solo la luz del sol filtrándose entre las ramas. El camino se alargaba, como si lo llevara a un destino incierto. Apretó aún más su maleta y preguntó con la voz temblorosa, ¿a dónde vamos? Alejandro esbozó una leve sonrisa. Ya lo verás, respondió enigmático. La mente de Roberto se llenó de pensamientos inquietantes. Se dirigían a un asilo alejado de la ciudad, un lugar donde quedaría fuera de la vista y, por ende, fuera de la mente de su familia. Su pecho se apretó con esa posibilidad. El auto comenzó a reducir la velocidad, el crujido de la grava bajo las llantas rompió el silencio del viaje. Alejandro apagó el motor y, con una expresión indescifrable, giró la cabeza para mirar a su padre. Hemos llegado, papá, anunció mientras abría la puerta trasera. Con suavidad, ayudó a Roberto a salir del auto, mientras Mariana tomaba la maleta. Roberto, con el corazón palpitante, ajustó sus lentes y se preparó para ver la triste fachada de un asilo de ancianos. Sin embargo, lo que encontró frente a él lo dejó sin aliento. Allí estaba su antigua casa, renovada y reluciente como si el tiempo nunca hubiera pasado. La pintura blanca resplandecía bajo el sol, las barandillas eran nuevas y resistentes, y las ventanas brillaban como espejos. Roberto sintió que sus piernas flaqueaban y Alejandro lo sostuvo rápidamente. ¿Qué es esto?, balbuceó, apenas encontrando su voz. Alejandro sonrió con calidez. Bienvenido a casa, papá. Atónito, Roberto permitió que su hijo lo guiara hasta el porche. Cada paso era como viajar en el tiempo. Tocó la barandilla recién pintada, aspirando el olor a madera fresca y barniz. Sus dedos recorrieron la superficie con incredulidad. Cuando cruzó la puerta, quedó sin palabras. El suelo de madera brillaba impecable, las paredes estaban cubiertas de tonos cálidos y acogedores, y los muebles evocaban cada recuerdo del hogar que él y Sofía habían construido juntos. Sus ojos se detuvieron en la repisa de la chimenea, donde una fotografía enmarcada capturaba la sonrisa eterna de Sofía el día de su boda. Alejandro lo invitó a sentarse en su viejo sillón, el mismo que había sido restaurado con la misma tela que Sofía había elegido años atrás. Papá, nunca pensamos en enviarte a un asilo, dijo Alejandro con la voz cargada de emoción. Sabíamos lo mucho que esta casa significaba para ti, así que decidimos reconstruirla. Queríamos que fuera una sorpresa. Mariana, de pie junto a Alejandro, añadió con dulzura, todos los vecinos ayudaron. Tomamos la tierra que tanto amabas y la convertimos en la base de algo nuevo. Alejandro sacó un sobregastado de un cajón y se lo mostró a Roberto.
¿Recuerdas esos papeles que firmaste hace meses? Dijiste que eran para vender el terreno. Roberto asintió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Alejandro esbozó una pequeña sonrisa y negó con la cabeza. No, papá. Eran permisos de construcción. Necesitábamos tu autorización para empezar la reconstrucción. Cada clavo, cada viga, todo esto es para ti. Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas, su respiración se volvió entrecortada. Yo, pensé que lo había perdido todo, susurró. Sofía, la casa, todo. Alejandro se acercó y le puso un álbum de fotos en las manos. Sus bordes estaban levemente chamuscados, pero aún estaba intacto. No todo, papá. Mira. Con dedos temblorosos, Roberto abrió el álbum. Las fotografías habían sobrevivido al incendio. Allí estaban él y Sofía bailando, Alejandro de niño dando sus primeros pasos, Sofía plantando flores en el jardín con una sonrisa radiante. Hubo una imagen en particular que atrapó su atención, Sofía, sosteniendo una canasta de verduras recién cosechadas, su mirada llena de amor y satisfacción. Ella amaba este jardín, susurró mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Y entonces, un sonido familiar rompió el aire. Un relincho suave. Roberto se congeló. Es. Alejandro señaló hacia el porche. Ven y mira. Con el corazón latiendo con fuerza, Roberto salió lentamente al exterior. Allí, atado a un poste junto al jardín, estaba Palomo. Su amado caballo estaba allí, su pelaje reluciente bajo el sol, su melena recién cepillada, con esos ojos profundos que parecían reconocerlo al instante. Roberto dejó escapar un sollozo entrecortado y, con lágrimas corriendo por su rostro, corrió hacia el animal. Rodeó el cuello del caballo con sus brazos, apoyando su frente contra él. «Estás vivo, pensé que también te había perdido». Desde el porche, Mariana se recargó en Alejandro y le susurró, «Lo encontramos semanas después del incendio», explicó. Vagaba por las afueras de la ciudad y los vecinos lo cuidaron hasta que pudimos traerlo de regreso. Roberto acarició a Palomo con manos temblorosas, sintiendo su calor, su fuerza, la prueba de que, después de tanto dolor, aún le quedaban tesoros en esta vida. Se giró hacia su hijo, su voz ahogada por la emoción. ¿Hiciste todo esto por mí? Alejandro asintió. Tú hiciste tanto por nosotros, papá. Esto es solo una pequeña muestra de cuánto te amamos. Roberto negó con la cabeza, conmovido hasta el alma. No, hijo, esto no es pequeño. Esto lo es todo. Esa tarde, mientras el sol descendía sobre el horizonte, Roberto se sentó en el porche junto a Alejandro y Mariana. Palomo pastaba serenamente a su lado, y el sonido de los grillos llenaba el aire. Con el álbum de fotos contra su pecho, Roberto sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón, antes abrumado por la tristeza y la pérdida, estaba lleno de amor y gratitud. Suspiró profundamente y murmuró con voz temblorosa, «Me equivoqué. Pensé que era una carga, pero ustedes me han demostrado que soy mucho más». Alejandro tomó la mano de su padre con firmeza y le sonrió. «Nunca fuiste una carga, papá. Eres nuestro pilar». Esa noche, mientras el resplandor dorado del atardecer bañaba su hogar reconstruido, Roberto sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Su mirada recorrió cada rincón de la casa, cada detalle restaurado con amor, cada fotografía que hablaba de su vida, de su familia y del compromiso inquebrantable de su hijo. Estaba en casa. Finalmente, en casa. Alejandro permanecía a su lado, con una expresión serena, mientras Mariana se disculpaba para ir a preparar la cena. Ahora, padre e hijo estaban solos, rodeados por los recuerdos de una vida entera plasmados en cada rincón de aquella casa renacida. Roberto, con la voz temblorosa y el corazón latiendo con fuerza, volteó a ver a su hijo. «Mijo, no sé qué decir», susurró, con un nudo en la garganta. «Dudé de ti. Pensé que querías deshacerte de mí, que ya no te importaba». Alejandro lo miró con ternura, colocando una mano firme pero reconfortante sobre su hombro. «Papá, nunca has sido una carga», dijo con absoluta sinceridad. «Ni por un segundo. Todo lo que hicimos, cada noche y cada fin de semana que pasamos reconstruyendo esta casa, fue porque te amamos. Porque mereces ser feliz». Las palabras de su hijo llenaron el alma de Roberto de alivio y gratitud. Las barreras que había construido con sus miedos y su soledad comenzaron a desmoronarse. Sin poder contener la emoción, lo abrazó con fuerza. «Lo siento tanto, hijo», susurró. «Dejé que mis temores me cegaran.
No debí dudar de ti. Alejandro lo sostuvo con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Tú me diste una vida que nunca habría tenido sin ti. Me criaste, me amaste, me enseñaste todo lo que sé. Esto es lo menos que puedo hacer por ti. Luego, con una sonrisa, señaló el viejo sillón junto a la chimenea. Ven, papá. Siéntate. Todavía hay algo más que quiero mostrarte. Roberto obedeció, acomodándose en el asiento que tantas veces había sido suyo. A pesar de la restauración, aún conservaba la misma esencia de siempre. Alejandro se arrodilló frente a él y le entregó un pequeño libro de cuero, algo gastado por el tiempo. Es un diario que llevaba mamá, explicó con suavidad. Lo encontramos entre las pocas cosas que logramos rescatar del incendio. Aquí escribió sobre su vida contigo, sobre cuánto te amaba y sus sueños para esta casa. Con dedos temblorosos, Roberto tomó el diario y lo abrió. En cuanto sus ojos recorrieron las palabras de Sofía, sintió como si su esposa le hablara desde las páginas, envolviéndolo con el mismo amor que lo acompañó toda su vida. Ella quería que esta casa siempre se sintiera como un hogar, continuó Alejandro. Pensé que debías tener esto, para que su voz y su amor siempre estuvieran contigo. Las lágrimas rodaron por el rostro de Roberto, su pecho se llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, hijo. Esto significa todo para mí. Esa noche, después de compartir la cena con Alejandro y Mariana, Roberto comenzó a desempacar sus pertenencias. Su hijo y su nuera prometieron regresar al día siguiente para ayudarle con el jardín. Mientras colocaba sus cosas en su nueva habitación, sacó con cuidado los recuerdos más preciados que había llevado consigo, una fotografía de Sofía sonriendo en el jardín, el pájaro de madera tallado que ella le había regalado, la vieja llave de latón de la casa original y un reloj familiar que había pasado por generaciones. Al fondo de su maleta, encontró algo que casi había olvidado, una pequeña caja con un sobre dirigido a Alejandro. Era una carta que había escrito durante una de sus noches más solitarias en Austin. En ella, pedía perdón por sentirse una carga y se despedía con tristeza, convencido de que su hijo estaría mejor sin él. Sostuvo la carta en sus manos por un largo momento. Luego, con una sonrisa serena, se dijo a sí mismo. Alejandro me ha demostrado que el amor no pesa, que no mide cargas, solo bendiciones. No rompió la carta, pero tampoco la entregó. Ya no era necesaria. Con un suspiro de satisfacción, salió al porche. El aire nocturno traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. Palomo, su fiel compañero, pastaba tranquilamente a unos metros de distancia. Al ver a Roberto, levantó la cabeza y relinchó suavemente. El anciano caminó hasta él, acariciando su lomo con cariño. Ya estamos en casa, Palomo, murmuró con una sonrisa. Y es mejor de lo que jamás imaginé. Levantó la vista y contempló el cielo estrellado. Las luces del firmamento brillaban intensamente, reflejándose en los ventanales relucientes de la casa. Por primera vez en muchos años, Roberto sintió paz. Pensó que lo había perdido todo, su esposa, su hogar, su propósito. Pero esa noche comprendió que, en realidad, lo había ganado todo, el amor inquebrantable de su hijo, la certeza de que su legado perduraría y la seguridad de que nunca estuvo solo. Antes de regresar adentro, se detuvo un momento en la entrada. Escuchó el silencio de la casa, pero ya no era un silencio triste. Era un silencio lleno de amor, de pertenencia, de hogar. En los días siguientes, la casa se llenó de vida. Los fines de semana, Alejandro y Mariana visitaban con frecuencia. Pasaban horas en el jardín, cultivando la tierra que Roberto tanto amaba, compartiendo risas, recuerdos y nuevas historias. Palomo trotaba feliz entre ellos, y el hogar vibraba con la calidez de una familia unida. Roberto había encontrado la paz que creyó perdida para siempre. Mientras que muchos ancianos son enviados a hogares de retiro, él descubrió en el amor de Alejandro un milagro inesperado. No los unía la sangre, pero el lazo entre ellos era más fuerte que cualquier vínculo biológico. Era el verdadero significado de la familia. Esta historia nos recuerda que el verdadero significado de la familia no está en la sangre, sino en el amor y el compromiso inquebrantable. Alejandro no solo devolvió a su padre su hogar, sino también su dignidad, su alegría y su sentido de pertenencia. En un mundo donde muchos ancianos son olvidados, este gesto demuestra que el respeto, la gratitud y el cariño pueden transformar vidas. A veces, un acto de amor es suficiente para sanar años de soledad. ¿Qué tan lejos llegaríamos para devolver la felicidad a quienes nos lo dieron todo?
¿Qué opinas sobre la decisión de Alejandro de reconstruir la casa de su padre en vez de enviarlo a un asilo? Si estuvieras en su lugar, ¿habrías hecho lo mismo? Si te gustó la historia, dale like, déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia impactante.